es una nueva emisión de TVS4 Noticias, el noticiero de Comarca TV, un compromiso con la verdad. Yo soy José Luis Di Lorenzo y estas son las novedades. Autoridades españolas dicen que el repunte de muertos y casos de COVID-19 no es producto del desconfinamiento. Las autoridades sanitarias de España desvincularon el nuevo repunte leve de muertos por coronavirus, 217 en las últimas 24 horas, y de contagios, 506 nuevos, del levantamiento progresivo del confinamiento en más de la mitad del país, tras haberse logrado una estabilización por la pandemia. Bueno, los datos de hoy son ligeramente superiores a los que teníamos en estos días. Es un pequeño repunte. Estamos valorando si es una de las variabilidades habituales o uno de los cambios habituales o si tiene alguna otra cosa más de fondo. Todo esto lo vamos a valorar a lo largo del día. Son, de hecho, 506 casos que representan un incremento del 0,22%. Nos mantenemos en incrementos muy pequeños, pero sí que es cierto que los datos de hoy son un poco superiores. Además, desgraciadamente, tenemos 217 casos, 217 fallecidos. Nos mantenemos en esas cifras en torno a los 200 por debajo de los 200 de todos estos días, pero sí que es verdad que hoy ha habido también un pequeño repunte. Este repunte se debe principalmente a una única comunidad autónoma que ha hecho una notificación importante de nuevos fallecidos. Estamos ahora mismo también trabajando con la comunidad para identificar las fechas de fallecimiento y poder valorar si realmente son nuevos fallecidos o a lo mejor han sido problemas de retrasos en la actualización de las fichas de evolución clínica de los pacientes. Estos datos es cierto que son un poco extraños respecto a lo que observamos estos días, pero hasta que no podamos valorarlos con un poco más de cuidado tenemos que tener prudencia a la hora de hablar de ellos. Porque, de hecho, cuando observamos la evolución por comunidad autónoma, prácticamente todas muestran una evolución muy coherente, algún pequeño repunte en alguna, pero lo cierto es que hay en general una evolución a la baja muy interesante que nos permite pensar que todavía estamos en una situación favorable como la que estábamos viendo estos días pasados. Hemos hecho análisis también por edades para valorar algunas de las preguntas que surgían estos últimos días en cuanto al número de niños, personas menores de 10 años, que estaban aparentemente incrementándose el número de ellos. Lo cierto es que, según la información que tenemos del sistema de vigilancia, de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ese incremento de casos es proporcional en todos los grupos de edad, porque la edad saben que no vienen esos agrupados, en esos datos agregados que nos dan diariamente, sino que vienen las fichas individualizadas de vigilancia epidemiológica. Estas fichas se han ido con toda la fase de desescalada y la necesidad y la exigencia de tener cada vez mejores sistemas de vigilancia han ido completándose en estos días, con lo cual hemos tenido un incremento general de fichas y, por lo tanto, sabemos mejor las edades de todos los casos que teníamos y entre todos los grupos de edad han aumentado aquellos en los que disponemos de la edad y entre ellos los niños. No parece que haya un efecto relacionado con la apertura o el alivio, las medidas de alivio aplicadas para el paseo de los niños. De todas formas, vamos a seguirlo con mucho cuidado porque ya saben que ahora, en este periodo en el que estamos, en el que muchos territorios van pasando a la fase 1 y alguno incluso podrá pasar dentro de no mucho a la fase 2, saben que uno de los aspectos más importantes es dar un seguimiento muy estrecho a la evolución de la epidemia. Es uno de los factores clave para garantizar que no hay rebrotes y que en caso de que los haya los detectamos a tiempo. Por lo tanto, el esfuerzo que va a haber que hacer ahora en atención primaria para detectar los casos y también en atención hospitalaria y en salud pública para analizar rápidamente los datos y poder dar una respuesta adecuada a cada señal de riesgo va a ser cada vez más exigente. Bolsonaro, molesto por diferencia de muertos de coronavirus con Argentina, sostuvo va camino al socialismo. El presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que la Argentina marcha camino al socialismo y que tiene miles de muertos menos que Brasil por coronavirus por la diferencia en la cantidad de habitantes.
al tiempo que elogió el modelo aplicado por Suecia para enfrentar la pandemia. O Brasil está quebrando e depois de quebrar, não é como alguns dizem, né? A economia recupera. Não recupera. Vamos ser fadados e ver um país de miseráveis, como tem algum país da África subsaariana. Nós temos que ter coragem de enfrentar o vírus. Está morrendo gente? Tá. Lamento. Mas vai morrer muito, mas muito mais. Se a economia continuar sendo destroçada por essas medidas, tem que reabrir. Nós vamos morrer de fome. A fome mata. A fome mata. O apelo que eu faço aos governadores: revejam essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar vidas? Vamos, mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de mais de vidas que vão perder. Cadê essas medidas absurdas de fechar tudo? E na opinião dos senhores, que o Brasil tem 12 mil mortos e a Argentina tem 320 pelo Covid? Então, é só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, né? E talvez, vamos falar da Suécia. A Suécia não fechou. Pronto, a Suécia não fechou. Você está defendendo, com toda certeza, entrou para a ideologia. Você pegou um país que está caminhando para o socialismo, que é a Argentina. É isso que você faz. Informe del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud de la Nación informó que una persona falleció desde el último parte brindado por esa cartera, lo que eleva a 374 la cantidad de muertos a causa del coronavirus, desde que se inició la pandemia en nuestro país, en la Argentina. 263 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina, 8.068 los casos totales que se han generado en el transcurso de esta pandemia en nuestro país. De los últimos casos producidos y diagnosticados en las últimas 24 horas, el 55% corresponden a residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28% a provincia de Buenos Aires. La tasa de incidencia es de 17,9 casos cada 100.000 habitantes. El 50,8% afecta a varones, el 49,2% afecta a mujeres, 40% es la edad mediana de afectación. 31% de las personas poseen cobertura estatal exclusiva en el campo de la salud por parte del Estado argentino, 69 personas además poseen una cobertura de obra social o empresa de medicina prepaga. 374 son las personas totales fallecidas. Se incorpora un caso en esta lamentable situación en las últimas 12 horas a partir del reporte vespertino de las 19 horas. Fueron 8 los casos totales en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad desciende al 4,6% de los casos confirmados y la tasa de mortalidad general por coronavirus es del 8,2 por cada millón de habitantes en nuestro país. El detectar el dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio de Argentina continúa en el barrio Mujica, en Retiro, continúa en el barrio Richardelli, en Flores, inicia hoy en el barrio 21-24 y en provincia de Buenos Aires durante esta semana en los municipios de San Martín, Merlo, La Matanza y Morón continúa también, se realizó en provincia de Buenos Aires, en Quilmes y en Lanús también este tipo de operativos. En relación con estos operativos y con esta estrategia, seguimos trabajando en la detección precoz de casos sintomáticos. En este momento, el número más importante de casos y la mayor incidencia se focaliza en la ciudad de Buenos Aires y el desafío es continuar estas búsquedas activas con el testeo de los sintomáticos, la detección precoz, el cuidado de esa persona y su aislamiento para minimizar la transmisión y la estrategia que compartimos el sábado en provincia de Buenos Aires es iniciar muy precozmente esta actividad para poder generar acciones en los barrios cercanos en los municipios donde se detectaron casos para eventualmente poder generar acciones bien precoces y poder detectar y aislar a las personas en forma temprana para poder minimizar la transmisión. El presidente presentó un test de diagnóstico rápido de coronavirus desarrollado en Argentina.
Alberto Fernández presentó hoy un kit de diagnóstico rápido y económico desarrollado por científicos argentinos para detectar el coronavirus. El NeoKit COVID-19 permite obtener resultados en menos de 2 horas, con similar sensibilidad que las técnicas actuales de PCR, y fue aprobado por la ANMAT, según se informó oficialmente. Yo lo primero que quiero decirles es que estoy muy contento, por muchos motivos, porque primero esto nos permite enfrentar el control de la pandemia de otro modo. Pues no es el mejor modo tratar de ver cuántos de nosotros estamos no infectados, sino inmunizados, que es lo que hacemos hoy en día con el test rápido, sino que nos permite conocer rápidamente quién está infectado y quién no. Y tratarlo a partir de allí, porque también nos permite conocer quién está infectado y no tiene síntomas, que es uno de los grandes problemas que siempre hablamos. Y la verdad es que yo no sé cómo esto funciona en el mundo, pero siempre había escuchado hablar de los test rápidos, y los test rápidos son los test seriológicos que se llaman, pero no existía un test rápido para conocer si uno está infectado o no. Y la verdad es que estoy feliz que lo hayan hecho científicos argentinos, que lo haya hecho el CONICET, que lo ha hecho el Milstein. La verdad es que estoy encantado que esto pase, porque me parece que esto corrobora lo que siempre digo, ¿no? Tenemos la mejor calidad humana, científica, para ofrecer estas respuestas, y lamentablemente la Argentina los ha maltratado tanto tiempo, que esto es lo imperdonable. Y lo que a mí me importa mucho es que tomen noción los ciudadanos, los argentinos, de lo importante que es entender la ciencia, para qué sirven los científicos, para qué sirve el desarrollo científico. Sirve para esto, para que a 60 días de instalada una pandemia, nosotros tengamos personas que pudieron dedicarse a ayudarnos a detectar a las personas infectadas rápidamente. Esto es tan importante para el desarrollo de un país, pero tan importante, tan enormemente importante, porque esto demuestra que no dependemos de otros, que podemos hacerlo nosotros. Esto es soberanía. El represor Sánchez llegó extraditado a la Argentina y deberá responder por delitos de lesa humanidad. El exprefecto Gonzalo Chispa Sánchez llegó hoy a Buenos Aires extraditado de Brasil y deberá responder ante la justicia argentina, que lo acusa de haber participado de los grupos de tareas de la ESMA durante la dictadura cívico-militar y de ser uno de los secuestradores del periodista Rodolfo Walsh. Nueva sede del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, junto a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, recorrieron el edificio que será la sede del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El inmueble, ubicado en el barrio de San Telmo, fue recientemente cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado y tiene una superficie cubierta de 1.000 metros cuadrados el terreno y 8.000 metros cuadrados el edificio. Las prioridades, el presidente y la vicepresidenta se comprometieron en campaña ante todos los argentinos a cambiar las prioridades, y nosotros somos los encargados de llevar adelante esas prioridades, de llevar adelante la administración de esas prioridades, y esto es lo que estamos haciendo. Para nosotros es central que se entienda que el compromiso que ha tomado el presidente de conformar este ministerio, de ampliarlo en presupuesto, con las dificultades que se están teniendo, pero estamos cumpliendo esas metas. Es un paso absolutamente concreto en lo que implica la puesta en marcha de un ministerio que es histórico, como la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Simbólico tener 8.000 metros cuadrados que se empiezan a trabajar en lo inmediato para la puesta en marcha de este edificio. También es una decisión política pensar que era un edificio que estaba para la venta, lo había cedido para la venta el gobierno anterior, y que esta gestión entienda
que para darle materialidad a las políticas públicas de género y de igualdad se requiere una fuerte inversión. Este es uno de los ejemplos más claros y más concretos. Hoy se está discutiendo las aperturas presupuestarias que se solicitan desde el Gobierno Nacional. Las aperturas presupuestarias que este gobierno solicita son para trabajar exclusivamente en la pandemia, para aportar recursos para las familias que menos tienen, para aportar recursos para las empresas que no han podido facturar, que no han podido trabajar. Es decir, esas son las prioridades de este gobierno. Las aperturas presupuestarias que pidió Macri el año pasado o el anterior fueron para restringir recursos en la obra pública y para pagar deuda. Cambiamos las prioridades, el presidente y la vicepresidenta se comprometieron en campaña ante todos los argentinos a cambiar las prioridades y nosotros somos los encargados de llevar adelante esas prioridades, de llevar adelante la administración de esas prioridades. Y esto es lo que estamos haciendo. Para nosotros es central que se entienda que el compromiso que había tomado el presidente de conformar este ministerio, de ampliarlo en presupuesto, con las dificultades que se están teniendo, pero estamos cumpliendo esas metas. Es un paso absolutamente concreto en lo que implica la puesta en marcha de un ministerio que es histórico, como la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Simbólico tener 8.000 metros cuadrados que se empiezan a trabajar en lo inmediato para la puesta en marcha de este edificio. También es una decisión política pensar que era un edificio que estaba para la venta, lo había cedido para la venta el gobierno anterior, y que esta gestión entienda que para darle materialidad a las políticas públicas de género y de igualdad se requiere una fuerte inversión. Este es uno de los ejemplos más. Trabajadores precarizados reclamaron en el centro porteño mejores condiciones laborales. Un numeroso grupo de trabajadores de sectores como call center, deliveries, gastronómicos y docentes de escuelas privadas se manifestaron esta mañana en el centro porteño para exigir mejoras en sus condiciones laborales y la respuesta de los sindicatos ante los despidos y la precarización laboral. Todos los trabajadores de aplicación, ¿no? Nosotros en principio venimos reclamando desde el inicio de la cuarentena hasta acá. Nosotros nos están considerando trabajadores esenciales y venimos reclamando los elementos adecuados de higiene como barbijos. Este me lo tuve que comprar yo, por ejemplo, todos los días lo tenemos que cambiar porque no nos entregan. O por ejemplo, hoy me llegó un mail que tengo que ir de 5 a 7 a buscar un elemento de seguridad e higiene, ¿no? Y es imposible, digamos, en el medio de la pandemia que están creciendo los casos de COVID, nosotros no tenemos los elementos adecuados para salir a trabajar, ¿no? Lo tenemos que comprar nosotros, el alcohol en gel, el barbijo, ni hablar de los elementos de seguridad que nos pueden salvar la vida como un casco que lo tenemos que pagar nosotros, ¿no? Y además de eso, de que cada viaje es, o sea, el sueldo no es fijo, digamos, o sea, está alrededor de los 40 pesos, digamos, la cantidad de viaje, ponerle un viaje está 40, pero eso suma a veces una promoción o no, entonces realmente es insostenible la situación. Y encima nosotros vemos todos los días que llegan cada día más pibes, pibas y trabajadores de diferentes sectores porque quedan sin laburo, porque son suspendidos, porque el DNU de verdad, ese que decía de que no se podía despedir, está pasando por arriba y vemos todo un montón de pibes y pibas que llegan a buscar el mango como nosotros y la verdad es que es insostenible la situación así. Cobramos poco, no tenemos elementos ni de higiene ni de seguridad, ¿no? Entonces en ese marco nos estamos movilizando hoy. Nos vinimos a la 9 de julio, el Obelisco, porque la verdad que se nos invisibiliza nuestra situación de muchos pibes y pibas que laburamos precarios. No eso, yo en mi caso es call center, pero también están los chicos de aplicaciones, están los chicos de comidas rápidas, de gastronomía, bueno, diferentes lugares en donde la precarización es la misma, nos echan como perros, nos tratan como trabajadores de segunda, se nos rebajan los salarios, así que vamos a tener que ir hasta el Ministerio de Desarrollo Social a exigir que se pague la IFE a todos los que la necesitan y también iremos al Ministerio de Trabajo para pedir que cesen los despidos, que cese el pacto de acuerdo de rebaja salarial que acordó el gobierno, los sindicatos y las empresas, y que se reconozca para los chicos de aplicaciones el 100% de las tarifas, porque hoy la verdad que tienen que hacer 10 horas para cobrar 1.000 pesos, así que por eso nos movilizamos. En call center, por ejemplo, en mi caso, nos hacen, como estamos haciendo home office, nos hacen hacer más trabajo, una llamada por minuto, en mi caso trabajo para Edesur, y llamo a la gente que se quedó sin luz para decirle que pague la deuda.
O sea, esa es la precarización que vimos. A los chicos de apps, como te decía, tienen que trabajar más de 10 horas. A los chicos de gastronomía, que son de los bares, bueno, de diferentes lugares, los están despidiendo y la pandemia empeoró algo que ya había, la verdad, que es cómo trabajamos los jóvenes siempre. Así que por eso hoy reclamamos y queremos que tener una respuesta del gobierno y también de los sindicatos que nos deberían representar. No te relajes, acordate, cuídate, cuídame, cuidémonos. Hacele caso a estos consejos cada vez que entras a tu casa o a la casa de un mayor al que vas a asistir. Acciones frente al coronavirus COVID-19. Cuando ingresas a tu casa, quítate el calzado. Intenta no tocar nada hasta lavarte las manos. Desinfecta las patas de tus mascotas después de pasearlas. Quítate la ropa exterior y metela en una bolsa para lavar. Deja el bolso y llaves en una caja ubicada en la entrada. Duchate o si no podés, lavate bien todas las zonas expuestas. Manos, muñecas, cara, cuello, etc. Limpia el celular y los anteojos con agua y jabón o alcohol. Limpia con solución desinfectante las superficies. Recordá que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Quédate en casa. Al coronavirus lo paramos entre todos y todas. Burlingame aumentó un 50% la tasa municipal a los bancos para sumar recursos por la pandemia. Este partido bonaerense de la provincia de Buenos Aires incrementó en un 50% la tasa municipal que tienen que pagar bancos y entidades financieras de ese distrito en el marco de la pandemia de coronavirus. Acabamos de firmar un decreto que dispone el aumento del 50% a la tasa, al impuesto de los bancos y entidades financieras, que les ha ido muy bien y que son en esta etapa los que tienen que hacer un esfuerzo, ¿no? para que podamos seguir reforzando las partidas de políticas sociales, de políticas alimentarias y fundamentalmente sanitarias. Ustedes bien saben que estamos poniendo en marcha un nuevo hospital modular que va a requerir que nosotros tengamos refuerzo de partidas presupuestarias para que pueda funcionar como corresponde, y va a funcionar como corresponde. Así que bueno, quería contarles que a partir de este mes los bancos y las entidades financieras van a tener un 50% más de aumento en su impuesto. Que tengan buen día. Reactivan obras para extender la red cloacal en Lomas de Zamora. La presidenta de Aguas y Saneamientos Argentinos, AISA, Marina Galmarini, recorrió junto al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, la obra Red Secundaria Cloacal de Ingeniero Budge, con el objetivo de poner en marcha proyectos para reactivar la economía, todo frente a la pandemia de COVID-19, obras que estaban paralizadas desde y por la gestión anterior. Primero agradecerle a los vecinos de Lomas, de Ingeniero Budge, agradecerle a Martín que soportó todos estos años junto con sus vecinos la desidia de la gestión anterior, de poner en marcha nuevamente las 93 frentes de obra que estaban frenados, iniciar nuevamente un camino con 190 obras con el programa de Agua Más Trabajo y Cloaca Más Trabajo, que le va a dar aproximadamente 30.000 vecinas y vecinos del conurbano y la ciudad de Buenos Aires trabajo. En este caso, reiniciando una etapa para terminar una obra que le va a dar las conexiones cloacales, más de 20.000 vecinos de esta zona. Estamos acá en Lomas de Zamora ampliando derechos con estas obras tan importantes que tiene que ver la red secundaria de cloaca a nivel sanitario que necesita el distrito, que la empresa AISA en estos últimos años, la curva de inversión en Lomas de Zamora se ha detenido. Hemos tenido una obra que por suerte viene encaminada, viene trabajando. El agradecimiento que haya venido Madena, que se haya acercado acá a Lomas de Zamora rápidamente después de la decisión presidencial de haber puesto en valor esta empresa argentina. Hemos firmado los convenios con Red de Agua Domiciliaria, de Agua Más Trabajo.
felices de incorporar mano de obra en este momento tan difícil de la Argentina y resolver los problemas a los vecinos que durante muchísimos años esperaban este servicio. La muerte por COVID-19 dice presente en la Villa 31. El COVID-19 y la falta de agua se llevaron 2 vidas este fin de semana. Ramona Medina tenía 42 años. Era la referente de la Villa 31. Padecía de insulinodependencia y vivía en condiciones de hacinamiento con 7 personas. También debemos lamentar la muerte de otro referente, Víctor Giracoy, del comedor Estrella de Belén. Los habitantes del barrio denuncian la ausencia del gobierno porteño. Soy Ramona, de la Manzana 35, casa 79. Y acá estoy tratando de encontrar una respuesta a todo lo que dice el señor Diego Santilli, que tenemos agua, que tenemos la vida solucionada gracias a su gobierno. Yo acá me pregunto, hoy es 3 de mayo, 8 días llevamos sin agua. 8 días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos. Este señor se llena la boca en todos los canales diciendo que tenemos agua. Yo le pregunto a este señor si él vino a la villa, si él estuvo acá viendo nuestras casas, nuestra situación. Que él se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo, la desesperación de no tener agua y el miedo a contagiarte este virus, que es terrible, porque nos están diciendo lávense las manos todo el tiempo. ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua? No tenemos lo más básico que necesitamos para higienizarnos. Cuando planificamos este noticiero, pensamos incorporar los consejos del viejo profesor como un modo de ayudar a pensarnos y a pensar un nuevo modelo de vida. El COVID-19 puso al desnudo la necesidad de pensar el después. Y estos principios metodológicos que el viejo profesor enuncia son un aporte para analizar propuestas o modelos para el nuevo proyecto de vida, para un nuevo proyecto de país. Y están presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, y no unos pocos iluminados, puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. Está en nuestras manos pensar cómo será nuestra vida superada esta pandemia. Un proyecto nacional es objetivo, no es el deseo subjetivo de una persona o grupo. Es una cuasi determinación o es una exigencia que brota de la misma realidad social. No es una fantasía ni un sueño irrealizable ni un deseo imaginario, sino la más real de las realidades. La demanda de ser proviene intrínsecamente de la realidad, que es la única verdad. Pero esta verdad no es la realidad aparente o visible, la que registran los encuestadores, sino la que está oculta en su seno, pugnando por surgir, la que reclama existir desde las profundas entrañas de la presente y no querida realidad. El grupo, el líder o el mismo pueblo suelen revelar hacia dónde esa realidad verdadera apunta. Así, la insistente, pertinaz y supuesta sensatez en aceptar la realidad tal como es, no es realismo, sino consolidación del statu quo. La realidad verdadera es la propia esperanza de sí misma. Y nos despedimos recordando que hoy la pandemia lo demuestra, lo ha puesto en evidencia. Hoy defendemos y cuidamos la vida con el trabajo de cada uno de nosotros.
Esta es una carga solidaria de convivencia, lo que hacemos en nuestras casas, lo que hacen nuestros enfermeros, nuestros médicos, los que nos cuidan, los que nos alimentan, los que nos atienden. Entre todos, trabajamos para sostener la vida. Y esto es lo que construye un modelo de vida, ahora en la pandemia y después de la pandemia también.